Vamos a poner nuestras manitas así. Van a soplar en las manos, así como cuando nos calentamos, cuando estamos así con frío, ¿ya? Van a regresar a verle al de lado, a su izquierda, a su derecha, y vas a decirle, así como yo me calenté mis manos, dile, así como me calenté mis manos, calienta tus oídos para lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? Bueno, buenos días, es un gusto nuevamente estar aquí. El pastor, cuando me escribió para que le ayude el día de hoy, me dijo, estamos viendo una serie de prédicas para la familia. Entiendo que ya vieron algo para los niños, de la anterior semana fue algo para las mamitas, entiendo que también tuvieron un tiempo muy lindo, vi ahí que les dieron unos regalos. Y el día de hoy, la idea es ver algo para los jóvenes, y por eso es que pidieron que los jóvenes se queden. Pero si es que tú tal vez ya no eres tan joven o no te consideras tan joven, no te preocupes porque también hay algo para ti el día de hoy. Y mientras preparaba la prédica que el pastor me pidió a base de un pasaje, me acordé de una de las historias bíblicas que contiene a un joven. ¿Ya? Es la historia de Juan Marcos. ¿Alguien sabe quién es Juan Marcos? ¿Saben qué escribió? Bueno, ya está en el nombre. Escribió el Evangelio de Marcos. Y es bien interesante porque la Biblia nos da un poco más bien, nos narra una historia muy cortita, pero a la vez muy profunda de lo que hizo Juan Marcos en su juventud. Él cometió una torpeza. Disculpen la palabra, pero cuando Juan Marcos comete esta torpeza, produce un rompimiento. Y el día de hoy vamos a ver algo justamente para los jóvenes, porque a veces uno cree que cuando es joven y digamos comete torpezas o comete tonterías, es como que ya la gente ya no te puede tomar en cuenta, pero esto no es así. Esta historia está en Hechos 13, no la busque, la voy a narrar rapidito, pero estaba Pablo y Bernabé. Bernabé fue uno de los primeros discípulos de los discípulos y ellos estaban en un viaje y se narra que uno de los acompañantes era Juan Marcos. Para la época probablemente Marcos tendría ¿qué? Unos 15, 16 años y él los estaba acompañando en este viaje. Y es interesante que la Biblia narra que en Panfilia Marcos se separa de ellos. No dice por qué. Posiblemente Marcos estaba cansado, como tal vez como cualquier adolescente dice, ¿saben qué? Ahí queda su tontera, yo me quiero regresar a Jerusalén, me quiero irme con mis amigos, o no me gusta lo que ustedes comen, estas ciudades raras, yo qué sé, ¿ya? Cualquier tal vez niñería de un adolescente normal. Pero miren lo interesante. Cuando Marcos los deja, Pablo se molesta y en un segundo viaje, que también tenía que hacer Pablo y Bernabé, Pablo no quería llevar a Marcos ya con ellos, porque obviamente tenía la experiencia pasada y tenía toda la razón del mundo en no querer llevar a un muchacho que posiblemente los iba a dejar botando nuevamente. Pero Bernabé tiene una actitud distinta ante Marcos. Y esta tontería que Marcos hace produce que haya una disputa entre Pablo y Bernabé y los dos se terminan separando. Esta historia está narrada en Hechos. Y Bernabé se queda con Juan Marcos y Pablo se va con Silas, si no me falla la memoria. Pero se separan. Dos de los mejores amigos y compañeros que tenemos en la historia bíblica. Ahora, el día de hoy tengo un mensaje para los jóvenes, como Juan Marcos, que cometen y cometemos tonterías, pero también tengo un mensaje para aquellos que tal vez puedan tomar la actitud de Pablo o aquellos que tal vez puedan tomar la actitud de Bernabé. Y el mensaje va en base a 1 Timoteo 4:12, si me ayudan buscando en sus textos bíblicos. 1 Timoteo 4, el versículo 12, dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Creo que todos alguna vez hemos escuchado este versículo, ¿verdad?
es uno de los versículos que tal vez más se memoriza junto con otros versículos de la Biblia. Y a veces uno dice, bueno, este versículo es justamente para los jóvenes y por eso tenemos hoy la prédica para los jóvenes, porque es la idea de no tener en poco la juventud de un joven. Pero quiero hacer un hincapié, voy a dividir aquí el versículo en dos partes para ir a analizarlo bien, porque nuevamente hoy hay una enseñanza para los jóvenes, pero también hay una enseñanza para aquellos que están liderando a los jóvenes, para aquellos que tal vez tienen hijos, tienen hijas, no importa de qué edad sean, pero también esto es para ustedes. Y antes de entrar en el pasaje, quiero irme un poquito más atrás de la historia, porque lo que se narra en Primera de Timoteo, tenemos a un Timoteo que era discípulo de Pablo, que ya tenía más o menos sus 30 años, no era tan pequeño. Esto lo sabemos por la datación de la carta de Timoteo, más o menos esta carta data del 65 luego de Cristo. Pero quiero irme un poquito más atrás, ¿sí? Vamos a irnos a Hechos, el capítulo 16, y vamos a ver del versículo del 1 al 3. Hechos narra simplemente lo que hicieron los apóstoles luego de que Jesús ascendiera. Dice lo siguiente: después llegué a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste se fuese con él. Para darles una idea de la edad que Timoteo tenía para la época, tenía alrededor de 15 años. Porque Hechos se escribió más o menos unos 15, 18, 20 años antes de Primera de Timoteo. Entonces vemos a un Timoteo adolescente que, dice la Biblia, había buen testimonio de él. Y el primer punto que tengo para compartirles el día de hoy es que uno se gana el respeto. Joven, tú te ganas el respeto de otras personas a través de tu buen testimonio. Y la pregunta que tengo para ustedes del día de hoy es, si es que yo le dijera al que está sentado al lado tuyo, al que está sentado atrás tuyo, al que está sentado al frente tuyo, ¿qué opina esa persona de ti? ¿Qué creen que ustedes me dirían? Tal vez me dirían, sí, este es un creyente ejemplar, es un cristiano generoso, yo lo veo todos los domingos aquí y apoya también en el ministerio de alabanza o con los niños o yo qué sé. O tal vez me van a decir, no, o sea, tal vez a él ni siquiera lo conozco, no lo he visto, no sé ni siquiera si es que asiste o no a esta iglesia. De Timoteo no dijeron eso. De Timoteo no dijeron eso, dijeron que los hermanos daban buen testimonio de él, de un muchacho de 15, 16, 17 años. Entonces el primer punto que tengo para los jóvenes aquí es, ¿qué testimonio estás dando a los otros? Pero ojo, esto no es una pregunta que solo aplica a ustedes jóvenes, sino también a los papás, a los grandes, a los adultos de aquí. ¿Qué testimonio les están dando a ustedes a los jóvenes de esta iglesia? ¿Ven en ustedes una pasión por servir? ¿Ven en ustedes una pasión por aprender? Ya mismo les van a anunciar en un ratito los anuncios, pero sé que va a haber un retiro de mujeres, ¿ya? No sé cuántas están ya anotadas, pero créanme que hasta eso los jóvenes ven. ¿Cuántos de ustedes asisten a estos retiros para seguir capacitándose, para seguir formándose, para seguir siendo mejores cristianos? Esta era la visión que tenía Pablo de Timoteo, un joven que tenía buen testimonio. Sigo leyendo en el versículo. Ahora sí, volvamos a 1 Timoteo. Vámonos nuevamente al Timoteo de 30 años. Dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Saben qué es interesante? Porque este pasaje en otras Biblias se traduce como no dejes que menosprecien tu juventud. Y esto cobra sentido al entender en qué contexto está Pablo diciéndole esto a Timoteo. Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia muy problemática en donde los mismos líderes se habían desviado de lo que Pablo y Cristo ya les dejaron enseñando. Era una iglesia que ya llevaba varios años, que empezó bien, pero que Pablo
luego dice, no, no está bien, estos líderes se están apartando de los caminos que yo les dejé, que Cristo les dejó, y por eso es que producto de eso, uno, escribe una carta, porque tenemos la carta a los Efesios, y dos, deja a una persona de confianza a cargo de la iglesia que es Timoteo. Ahora, muy probablemente había gente mucho más adulta en esa iglesia liderándola, gente tal vez de 40, 50 años. Y llega un muchachito de no más de 30 años a decirles qué tienen que hacer. Ese es el contexto. Y por eso Pablo le dice, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. Porque Pablo sabía lo que Timoteo tenía que enfrentar al entrar a una iglesia que se estaba empezando a desviar. Y ojo con esto, Pablo le dice a Timoteo que nadie desprecie tu juventud, pero esto tiene un condicionante. Porque a veces decimos de este pasaje y decimos, no, a ningún joven hay que despreciarlo, y sí es verdad, a ningún joven hay que despreciarlo, pero especialmente a aquellos que son ejemplo de creyentes. Y aquí va mi segundo punto. La autoridad que Dios te da no es por lo que tú haces, ¿sí? Sino por cómo tú eres ejemplo ante otros. Porque uno puede decir cosas muy bonitas de uno mismo, uno puede aparentar cosas muy bonitas de uno mismo, pero es el ejemplo que tú das ante otros que te dan autoridad. Entonces, joven, ¿en qué estás siendo ejemplo? Tal vez en tu casa eres ejemplo de buenas disciplinas, ordenas tu cama, ordenas tu cuarto. En tu colegio eres buen estudiante, sigues lo que te dicen los profesores. En tu universidad eres íntegro, no copias, no compartes pruebas adulteradas, yo qué sé. Pero ojo, nuevamente también voy a los padres. ¿Están siendo buenos ejemplos ante sus hijos? A los líderes, ¿están siendo buenos ejemplos ante los chicos de aquí? ¿Qué están viendo ellos en ustedes? Porque nuevamente, esta idea de no tener en poco tu juventud, de no dejar que te menosprecien, va unida a un condicionante. Y es que tú tienes que ser ejemplo de algo para que no te menosprecien. ¿Tiene esto sentido? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y es que Pablo continúa diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ya voy a ir a la segunda parte. Y ahora quiero nuevamente llevarlos del Timoteo de 30 años a un Timoteo un poco más joven. Vamos a irnos a 1 Corintios 16, el versículo 10 al 11. 1 Corintios 16, el versículo 10 al 11. 1 Corintios escribió unos 10 años más o menos antes que la carta a Timoteo. Y dice lo siguiente: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por lo tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle en la paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Vemos que la autoridad que Timoteo cultivó no era algo que se generó de la noche a la mañana. Aquí ya no le tenemos al Timoteo chiquito de Hechos. Tenemos a un Timoteo ya más maduro, tal vez de sus 25 años, un poco más. Pero que Pablo dice que él hacía la obra del Señor y lo pone a su mismo nivel y dice, así como yo hago. La autoridad que Dios nos da viene en base también a cuánto yo estoy haciendo la obra del Señor. Joven, ¿cuánto tú estás haciendo la obra que Dios te ha dado? En tu colegio, en tu universidad, en tu casa. Esos son tus principales ministerios por hoy. Pero también a los padres, a los líderes, ¿qué tanto estamos cuidando el ministerio que Dios nos ha dado en casa? ¿Están viendo nuestros hijos que servimos al Señor? ¿Que cuidamos de nuestras esposas, de nuestros esposos? ¿Que asistimos fielmente a la iglesia? ¿Que servimos con pasión? ¿Qué están viendo los otros en nosotros? Porque nuevamente esta idea de que nadie te tenga en poco viene unido al condicionante de qué estás haciendo tú.
Y Pablo lo dice en Primera de Corintios, dice, por lo tanto, nadie te tenga en poco. ¿Y cuál era el condicionante previo? De que sabía que Timoteo hacía la obra del Señor. Entonces la idea de Pablo es que nadie te tenga en poco porque yo sé que estás haciendo la obra del Señor. Esa es la idea detrás de esto. Y seguimos con la segunda parte ahora sí del pasaje. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí les va un tip. Cuando ustedes lean una serie de virtudes que se mencionan consecutivamente en la Biblia, pónganse a meditar por qué están mencionadas. ¿A dónde voy con esto? ¿Recuerdan cuando en Marcos, por ejemplo, dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Esa serie de virtudes tiene una conexión una con otra en base al pasaje principal. Ahorita es lo mismo. Pablo no menciona esto de loco. Él quiere que las personas que están leyendo esto se pongan a meditar en por qué menciona esta lista de virtudes. Y ahorita las vamos a ordenar. Pablo menciona primero dos: palabra y conducta. Estas son acciones que uno hace al exterior, es decir, la palabra, lo que yo digo, y mi conducta, lo que yo hago. Y luego menciona 4 virtudes más: amor, espíritu, fe y pureza. Esas son virtudes internas. Pablo lo que estaba diciendo es, todo lo externo siempre va a reflejar lo interno. Y es por esto que vamos a analizar estas conductas y estas virtudes para ver qué está reflejando mi vida. Pablo empieza por el amor. Entonces, joven, ¿cómo está tu amor hacia tus padres? ¿Respetas lo que ellos dicen en casa? ¿Sigues lo que ellos te piden? ¿Haces las actividades que tienes que hacer? ¿Cómo está tu amor hacia tus profesores en tu escuela? ¿Hacia tus amigos? ¿Hacia tus líderes aquí en la iglesia? Pero también a ti, papá, también a ti, líder, ¿cómo está tu amor hacia tu adolescente, hacia tu joven? ¿Ya? O tal vez ya tengas un hijo grande o un hijo muy chiquito. La pregunta sigue aplicando. ¿Cómo está tu amor? ¿Y qué tanto ese joven, esa jovencita está viendo ese amor en tu casa? Segunda cosa, el espíritu. Pablo dice que tu espíritu refleja tu condición externa. Y espíritu se resume en 3 disciplinas. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees tu devocional? ¿Y qué tanto te congregas? Entonces, nuevamente a los jóvenes, ¿qué tanto estás leyendo tu devocional? ¿Tienes una constancia bíblica? ¿Estás aprendiendo de la palabra de Dios? Porque déjame decirte que es desde esta palabra en la que tus convicciones se van a formar. Porque llegará algún momento en donde salgas de tu casa, ya sea por estudios, sea por trabajo, sea porque te cases, y ahí no va a estar ni tu pastor, no van a estar ni tus papás, no va a estar nadie. Y es la palabra la que te va a mantener fiel a Dios. ¿Qué tanto estamos orando? Porque si no estamos orando en casa, nunca vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces uno dice, Señor, háblame, 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 pero nunca tenemos un tiempo apartado para sentarnos y conversar con Él. Entonces, joven, ¿qué tanto estás tú orando? Y tercero, ¿qué tanto nos estamos congregando? ¿Saben qué es interesante? Que hoy por hoy hay una proliferación muy grande de cristianos que dicen, bueno, cristianos entre comillas, que dicen, ¿tú sabes qué? Yo tengo a mi Dios, yo leo la Biblia en mi casa y todo, pero no me gusta congregarme, no me gusta ir a una iglesia, no me gusta asistir a una iglesia. Porque me toca levantarme temprano, porque luego el pastor me pide que ayude en los ujieres o lo que sea. Y sabes que es triste, porque esas son las personas que más rápido se apagan. El día viernes nos fuimos de viaje con mi esposa y con unos amigos, también con Rusita y con su esposa, porque somos amigos de tiempos. Y nos fuimos a Nono, a una casita a pasar ahí la noche y cocinamos y todo. Y la casita tenía una chimenea. Y no sé si ustedes han prendido una chimenea desde cero, pero toma un poquito de tiempo. Bueno, ahí nos ingeniamos, cogimos unos papeles, los pusimos dentro de la leña, prendimos, tomó tiempo, pero se prendió. Pero no sé si ustedes han cogido y han sacado un palito fuera de esta chimenea.
o de cualquier fogata, se apaga súper rápido. Un cristiano que no se congrega es igualito. Se aparta del calor, se aparta de las brasas, de lo que lo mantiene constante y se apaga. Por eso es que Pablo le dice aquí a Timoteo, sé ejemplo en espíritu. Y el espíritu se cultiva con estas 3 disciplinas: devocionales, oración y congregación. Siguiente, sé ejemplo en fe. Saben que a veces los cristianos tenemos una visión distorsionada de lo que es la fe, porque a veces uno dice, la fe es simplemente creer algo a ciegas, no es como solo creer por creer, pero la verdad es que no. El término en griego para fe del Nuevo Testamento es pistis, y pistis tiene su raíz en confianza, en algo o en alguien. Entonces, tener fe no es simplemente creer ciegamente. Tener fe es tener confianza en algo que nos fue dado o en alguien. Y en este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga fe ¿en qué? En todo lo que ya se le había enseñado. Porque Timoteo ya tenía como 30 años. Ya estuvo en un montón de congregaciones, ya pasó por varios viajes. Y ahora Pablo le dice, ten fe en lo que ya se te enseñó, ahora que estás enfrente de una congregación problemática. ¿En qué estamos teniendo nosotros fe cuando llega la crisis? Porque es obvio que Timoteo estaba en una crisis. Le tocó ir solito, bueno, no sé si alguien más le acompañó, no dice la Biblia, pero le tocó ir solo a una iglesia desconocida que estaba en una ciudad pagana bajo líderes que ya no querían hacer caso. Era una crisis, era complicado para él. Joven, ¿en qué estás poniendo tú tu fe hoy por hoy? ¿En quién estás poniendo tu fe hoy por hoy? ¿Estás poniendo tu fe en el primer youtuber carismático que sale tal vez en TikTok? ¿Estás poniendo tal vez tu fe en una serie que viste tal vez en Netflix que medio dijo algo bonito y dice, yo quiero ser como este actor o yo quiero ser como esta actriz? Y a los papás, a los líderes, ¿están viendo los jóvenes su fe en su casa? ¿Qué tanto de nuestra vida realmente dice que confiamos en Cristo y en lo que Él ya nos dijo? ¿Qué tanto los chicos están viendo aquí y en su casa esa fe viva? Y cuarto y último punto, la pureza. Saben que Pablo repite una y otra vez esto de la pureza a lo largo de sus cartas, porque realmente era un problema para la época y hoy por hoy sigue siendo un problema. Timoteo tenía en la ciudad de Éfeso un templo, si no estoy mal, el más grande de la región, construido a la diosa Artemisa. Los romanos la llamaban la diosa Diana. Esta diosa era una diosa famosa porque era la diosa de la fertilidad. Entonces estos templos por lo general fungían de básicamente centros de prostitución sagrados, entre comillas, porque había sacerdotisas que prestaban su cuerpo para prostituirse y así en teoría ganar el favor de esta diosa. Eso era lo que Timoteo tenía a la vuelta de la esquina. Una iglesia gigante con estas supuestas sacerdotisas. Y por eso es que Pablo le dice, sé ejemplo en pureza. Y hoy por hoy tenemos un montón de estos templos también regados en Netflix, en el internet, en TikTok, en un montón de lados. ¿Saben qué es interesante? Porque hace años cuando no había Netflix, no había internet, no había nada, digamos que uno para consumir material pornográfico tenía que por lo menos pasar la vergüenza de irse a una tienda y comprar un CD o una revista. Hoy por hoy ya no es necesario eso, es mucho más fácil. Entonces la pregunta para ti, joven, es, ¿cómo está tu pureza? ¿Estás cuidando lo que ves? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás cuidando tu integridad? Porque este es un problema muy grande hoy en día y a ustedes papás, a ustedes líderes, esto es algo que debería importarles. Y si no lo han hablado ya con sus hijos, les recomiendo que saquen un tiempo para hablarlos. Porque hay estadísticas que dicen que 9 de cada 10 jóvenes al llegar a los 18 años ya habrán tenido contacto con pornografía durante su vida. 9 de cada 10 jóvenes. Es altísimo. Entonces, no les digo esto para que se asusten, pero sí para que tengan en cuenta que es algo
importante. ¿Ya? Y para ustedes jóvenes que también dirán, no, chute, este man de gana dijo, ahora mis papás me van a hablar de algo que no quiero. ¿Ya? Tengan la confianza de hacerlo. Porque el tema de la pureza sexual es un tema muy complicado que si no se trata a tiempo, luego es como una bolita que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando menos te des cuenta vas a estar en un problema súper grande. Y también a ustedes padres, les hago la pregunta de ¿qué tanta apertura tienen sus hijos para contarles de estas cosas? Porque a veces también es un problema de los papás que infunden miedo, infunden temor y sus hijos no les cuentan cosas porque saben que van a explotar, que van a airarse, que van a gritarles. Y esa no es la idea. No estoy diciendo que por eso debamos disminuir el problema, pero sí es un llamado a los padres y a los adultos en cómo estamos tratando y manejando estos temas dentro de casa. No esperen a que aquí el pastor o los líderes resuelvan los problemas, porque la verdad es que no lo vamos a hacer y no tenemos el tiempo para hacerlo. La primera muralla que los chicos tienen contra esto son ustedes, son los padres. Entonces, dense en el tiempo de hablar con esto con sus hijos. Dense en el tiempo de llevarlos a tomar algo, a comer y decirle, mira, ¿cómo vas con esto? ¿Ya? Si alguna vez viste material, ok, pidamos perdón, pero vamos saliendo de esto. Porque luego vienen las cosas complicadas. Y es ahí donde a veces los papás ya no quieren entrar. Entonces, 4 cosas: amor, fe, espíritu y pureza. Si yo tengo en línea todas estas cosas, mi conducta externa va a reflejar una buena palabra y, valga la redundancia, una conducta. Entonces Pablo está diciendo, estos elementos internos reflejan lo externo, no al revés. Y por eso es que, joven, analízate, ¿cómo estás en tu amor? ¿Cómo estás en tu espíritu? ¿Cómo estás en tu fe? ¿Y cómo estás en tu pureza? Y lo mismo va para los adultos. ¿Cómo estamos en nuestro amor? ¿Cómo estamos en nuestro espíritu? ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Y cómo estamos en nuestra pureza? Porque quieran o no, los adultos también batallamos con esto. Quieran o no, los adultos también tenemos problemas con esto. Y quieran o no, los adultos somos los que reflejamos los patrones que a veces los chicos siguen. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos realmente decir, mi vida está en orden, yo soy un buen ejemplo que otros pueden seguir? Porque es lo que decía Pablo. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Noten que Pablo tenía las agallas de decir, tú has sido un fiel seguidor mío. ¿Por qué? Porque Pablo decía que sean seguidores de él, así como él era de Cristo. Pablo tenía las agallas de decir eso porque él sabía que él era un fiel seguidor de Cristo y por eso decía que él podía ser un fiel ejemplo para los jóvenes. Entonces aquí la pregunta también es para los adultos. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, porque me incluyo, podríamos pasar acá al frente y decir, chicos, miren mi ejemplo y síganme? ¿Cuántos podríamos hacer eso? ¿Cuántos tenemos certeza de que nuestra vida es tan íntegra que podemos decirle, chicos, sigan mi vida? Ese es el estándar que esperaba Jesús, ese es el estándar que esperaba Pablo, no menos. Y es por esta razón que esta prédica no era solo para los chicos, era también para la generación anterior. Y es para la generación anterior porque son ustedes los que van a estar moldeando la vida de los chicos. Son ustedes el ejemplo que están esperando esos chicos. Y ahorita vuelvo a la historia del inicio. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo como como Bernabé? Que a pesar de ver la tontería que hizo Juan Marcos, decidimos seguir creyendo en ese joven. Porque déjenme decirles algo, los adolescentes van a cometer tonterías.
Y las hemos cometido. Yo también he hecho un montón de tonterías en mi vida. Algún rato les contaré algunas de ellas. Pero esa es la realidad. Y acuérdense cuando ustedes eran adolescentes, qué cosas no hicieron. ¿Ya? Todos a veces cometemos eso y el problema es que a veces vamos creciendo y nos olvidamos de que los chicos son iguales. Batallan con un montón de cosas, con la depresión, con la sexualidad, con el qué pensará el otro de mí, con su cuerpo, con su imagen. Nos olvidamos que todos ya pasamos por esas etapas y somos más bien como Pablo. Es medio feo decir que Pablo se equivocó en esto, pero Pablo era humano, se equivocó aquí. Pablo ya no quiso que Juan Marcos siguiera con ellos, pero Bernabé no. Bernabé sí vio el potencial que tenía Juan Marcos y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero, Pablo, pero ándate por tu camino. Y yo me voy por el mío con Juan Marcos. Y luego Juan Marcos se reivindicó y terminó escribiendo uno de los evangelios más importantes. Y digo de los evangelios más importantes porque tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos de referencia. ¿Sabía usted eso? Tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos de referencia, porque estos evangelios son posteriores. Entonces, para ti, joven, que hoy estás aquí, quiero decirte que te vas a equivocar, te vas a caer, a veces te va a doler, ¿ya? Pero tienes que siempre volver a levantarte. Y tienes que siempre volver a ser ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Porque tal vez Dios te lleve a hacer cosas más grandes que tú ni siquiera te imaginas. Yo creo que cuando Juan Marcos se regresó a Jerusalén, nunca pensó en que luego Dios lo iba a llamar a ser escritor de un evangelio. Pero estoy seguro que él dijo, no, creo que me equivoqué. Y por eso es que luego él vuelve a hacer un viaje con Pablo y Bernabé, solo que esta vez obviamente Pablo estaba molesto. Y tenía razón Pablo. Pero Bernabé sí vio en él algo más importante. Entonces, para los adultos, hoy en día la reflexión es, aprendan a ver a los chicos como Dios los ve. Aprendan a ver esas cosas en ellos que nadie más ve. Aprendan a ser ese Bernabé que ven esas chispas en los jóvenes y dice, ¿sabes qué? Él tiene algo para dar, ella tiene algo para dar. Vamos a trabajar con él. A los papás, sean pacientes, tengan amor, respeten a sus hijos, pero también instrúyanlos en el camino correcto, porque estoy seguro que el Señor tiene grandes propósitos también para sus hijos. Entonces, termino con esto. Para los chicos, recuerden ser siempre como Juan Marcos. Se van a equivocar, se van a jalar, van a tomar malas decisiones, es parte de la vida. Les mentiría si digo que el cristiano es un camino recto, sin baches, ni montañas, ni valles. Pero la diferencia está en qué tanto yo puedo volver a Cristo y seguir siendo ejemplo en amor, fe, pureza y espíritu. Y para los líderes, para los papás, para los grandes de aquí, es ¿qué están haciendo ustedes para ser ese Bernabé de las futuras generaciones? Por eso la prédica se llama discípulos generacionales. Porque sí, los chicos de aquí son una generación, pero también los grandes somos otra generación. Y todos debemos aprender a caminar en el discipulado, pero también enseñar a la generación que nos sigue a caminar en ese mismo discipulado. Entonces, la pregunta para los grandes desde aquí es, ¿estás siendo tal vez como ese Bernabé? Que pese a que se jaló, Juan Marcos no lo dejó. O tal vez eres como Pablo, que se enojó y ya no quería nada. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la vida de aquellos que vienen luego de nosotros? ¿Sí? Y yo voy a orar ahorita para terminar esta parte. Vamos a también tener un tiempo de alabanza y de ministración. Pero nuevamente la pregunta para los chicos es, ¿están siendo tal vez como Juan Marcos? Que sí se cayó, pero luego se levantó y para un propósito mayor. Y también para los grandes. Estamos siendo tal vez como Pablo, donde vemos que medio se equivocó el joven y dice, ya no le voy a tomar en cuenta o ya no le voy a incluir.
O tal vez somos como Bernabé, que vio esa chispa en Juan Marcos y dijo, no, yo prefiero seguir cultivando a este muchacho a irme de viaje con uno de mis mejores amigos. Entonces vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a ir terminando este culto. Y quiero orar tanto por la generación de jóvenes que tenemos aquí, como por la generación que estamos un poquito detrás de ellos, tal vez se puede decir, ¿sí? Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es fiel y clara, Señor. Y vemos que tú llamas a generaciones enteras, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú pusiste a gente como Pablo, que vio cosas en Timoteo y que le instruyó y que siguió con él y que luego le puso al frente de una iglesia, Señor. Y que tú le dijiste que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de fe, de espíritu y de pureza, Señor. Ayúdanos a ser como Timoteo, Señor, que nadie tenga en poco nuestra juventud. ¿Pero por qué? Porque somos ejemplo. Y Padre, también a los que tal vez estamos dirigiendo jóvenes, a los que tal vez tienen hijos, hijas que vienen, Padre, ayúdanos a ser como ese Bernabé que vio una chispa tuya en Juan Marcos y que pese a la tontería que cometió, que produjo una separación muy grande, Bernabé dijo, ¿saben qué? Me va a resbalar esto. Yo voy a seguir confiando en que este muchacho tiene un propósito grande y no se equivocó, Señor. Luego de eso, Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, Padre. Un evangelio que lo ha leído millones y millones y millones de personas. Escrito por un joven algo torpe, pero un joven torpe que supo seguirte, Padre. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayuda a que los jóvenes te sean fieles, Señor. Ayúdanos a nosotros los que somos tal vez más adultos, Padre, también a serte fieles y a que los jóvenes tengan en nosotros un punto de referencia. Y que podamos, Señor, llegar algún día tal vez a decir que como Pablo, la gente nos imite porque nosotros sabemos que somos fieles imitadores de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y seguimos en tu presencia.